Es el día más maravilloso, es el día más especial y ha llegado el momento de disfrutarlo. En el trayecto del día hubo una diversidad de actividades y usamos diferentes lenguajes, como el lenguaje del obrero, del que desarrolla sus trabajos en su empresa, como el lenguaje de hijo, de hija, de madre, de padre. Pero hoy vamos a entrar a un diferente lenguaje, al lenguaje de la adoración, el lenguaje de la postración y del reconocimiento a ese Dios divino que nos dio la vida y que nos ha dado la oportunidad para poder levantar nuestras manos y adorar el maravilloso nombre de ese ser divino que se llama Jesús. Adorémosle, hermanos, glorifiquemos su nombre. Sí, Señor. Sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Él lo prometió y nos dijo a través de su palabra: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Él prometió que estaría con nosotros y hasta la fecha podemos sentir que Él está aquí. Nos dijo en su palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí está, a través de su Espíritu Santo podemos sentir, podemos palpar. Gracias, gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos das hoy en esa tarde, a mis hermanos y también a nosotros. Gracias Jesús. Aleluya. Gloria. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Aleluya. Dele gracias a Dios. Hermano, hermana, dele gracias a Dios, porque ahí donde está usted sentado o sentada, allí está Jesús a través de su Espíritu Santo. No le puede ver con sus ojos literales, pero con los ojos espirituales le puede ver. No le puede tocar, pero Él sí le puede tocar a usted. Y cuando viene esa brisa de su presencia, sentimos que algo nos envuelve, que algo tan especial que no es de este mundo nos envuelve y nos provoca una inmensa felicidad, un grande gozo, una grande alegría, y nos hace sentir seguros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiéramos seguir cantando, quisiéramos seguir levantando nuestras manos, seguir adorando a Dios con estos himnos, con estas melodías, pero ha llegado el momento también de glorificar a Dios de esta forma, trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Deseamos, anhelamos que esta hermosa tarde usted la disfrute a lo máximo, que usted viva el momento e intensamente usted lo disfrute. Gracias Señor. Dígale juntamente conmigo: gracias Señor, gracias Jesús, gracias, 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 gracias Señor por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Paz de Cristo, hermanos, los saludo con esa paz que inunda en este momento sus vidas, sus corazones. Haga de lado todo lo que por ahí pueda estorbarle y permítanos en el nombre de Jesucristo gozarnos en este espacio a través del mensaje de la palabra del Señor.
Hoy en este día Dios nos quiere hablar, quiere tratar con nosotros de una forma muy directa a través de la palabra. Y creo yo que a nosotros nos conviene escucharle, a nosotros nos conviene oírle. Cuando nosotros ponemos la atención debida, entonces Dios se deja sentir de una manera especial en nuestra mente, hablándonos, tratándonos a través de su palabra en el nombre de Jesucristo. Estamos en medio de un mundo hostil, lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de sinsabores, donde a veces se nos es difícil tomar elecciones y que lamentablemente muchas de las veces no somos certeros en ellos, y eso provoca en nuestra vida un desajuste lamentablemente emocional. Y queremos a través de la palabra, en el nombre de Jesucristo, compartir con ustedes este mensaje, y creo que es de parte del Señor, porque todo lo que emana de este libro santo, de las Sagradas Escrituras, es para nuestra fortaleza, es para nuestra vida espiritual. Recuerde que es el manual de vida y no hay otro mejor instructivo. Todo aparato eléctrico tiene su manual, tiene su instructivo, e inclusive aún el sistema o los circuitos que componen ese aparato para desarrollar cierta función tiene un diagrama, y no se puede hacer uso de otro instructivo si no es aquel que es realmente fabricado con una intención y que funciona a través de un instructivo que es precisamente fabricado acorde de ese aparato o de ese aparato eléctrico. Nosotros somos formados por Dios, y el instructivo el cual nos puede ayudar no es un instructivo de receta de cocina o algún instructivo de algún automóvil, no. El instructivo para la vida del ser humano es la Biblia, este sagrado libro que se llama Biblia, que es la palabra del Señor, que son las Sagradas Escrituras. Y quiero yo compartir con ustedes esta porción bíblica en el nombre de Jesucristo. Dice a la letra así en el libro según San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al versículo 25. Quiero compartir con ustedes estos 5 versículos que contienen una gran historia y muy conmovedora, muy ilustrativa, y me gustaría que usted juntamente conmigo ahí pudiésemos dar lectura. Dice así la letra: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quiero hoy en esta tarde
en el nombre de Jesucristo compartir con ustedes esto tan importante, ya que el hombre a veces cuando se encuentra en medio de problemas, cuando las cosas no marchan de una manera favorable y ve que realmente las cosas no han resultado como él las había planeado con anterioridad, y que ahora ve lamentablemente los resultados de sus decisiones, busca a quién culpar, busca a quién hacer responsable de lo que hoy le está sucediendo, de lo que hoy le está pasando. E inclusive hay gente lamentablemente que cada vez que hay un cambio de administración, sea en el municipio, sea en el estado o bien en toda la nación, tiene la esperanza que aquel personaje que va a asumir la responsabilidad como alcalde, como gobernador, como presidente, él tiene la esperanza que este personaje saque a la ciudad, a la comunidad del problema del atolladero en el cual se encuentra. Y dentro de su elección en cuanto a los partidos políticos que hay en la nación, elige alguno de ellos, lamentablemente haciéndolo de una manera muy sin cuidado, sin verificar, a la ligera. Y una vez que hace la elección de ese partido, de aquel personaje que lo encabeza o que lo representa, y una vez que logra aquel, por mayoría de votos, obtener la silla presidencial y empieza a desarrollar su trabajo en los proyectos que él traía, y que muchas de las veces en las campañas políticas, en aquellos discursos que él expuso ante toda aquella conglomeración, pues lamentablemente parece ser que no se llevan a cabo, y la gente al oírlo hablar de esa forma, de esa manera, haciendo una gran multitud de promesas para beneficio o para bienestar de la nación o del estado o del municipio, y cuando ve que demasiado es mínimo el porcentaje de las promesas que se expusieron desde aquella tribuna, desde aquel lugar donde estaba parado, para que se escuchara a los cuatro vientos, a los oídos de todos aquellos seguidores por su partido político, y al ver aquella gente que no cumple sus promesas, se siente decepcionada y lamentablemente busca como responsable directo a ese hombre que hizo una gran cantidad de promesas mencionando que las cosas iban a cambiar para mejorar. Y lamentablemente pues la gente busca responsables, busca a quien echarle la culpa de su desgracia, de las cosas que le están pasando, e inclusive en el medio social, familiar, en el ámbito matrimonial, cuando las cosas no marchan de una manera favorable, y que todo aquello que se le había prometido por parte de aquel que sería o de aquella su pareja, y viene a suceder todo lo contrario, se siente tan decepcionada, tan decepcionado, que lo único que hace es echarle la culpa a él o él a ella. Y la verdad es que el hombre, lamentablemente, a la ligera toma elecciones que lamentablemente el día de mañana pues aparecen los resultados. Estamos ante un relato
dentro de la historia, en la culminación del ministerio del Señor Jesucristo, cuando comienza el suplicio del Señor y es llevado ante las autoridades para que ellos determinen o deliberen qué es lo que se iba a hacer con Jesús después de haber sido prendido por aquellos soldados y que fue llevado ante el gobernador, y el gobernador empezó a investigar a Jesús para ver cuál era en sí el delito o el daño que él estaba causando a la sociedad de aquel entonces. Quiero que veamos algo muy interesante, porque cuando Jesús, juntamente con aquel hombre llamado Barrabás, es llevado ante la tribuna y presentarlo ante a toda aquella multitud de gente, y después de haber sido interrogado el Señor Jesús por parte de Pilato, se dio cuenta que realmente Jesús no tenía nada de qué culpársele, pero se acostumbraba que en las fiestas, en determinado día, alguno de los que estuviesen presos se ponía al frente algunos para que el mismo pueblo eligiera a quien soltar, y lamentablemente Jesús es comparado en cierta forma y puesto ante la tribuna, allí ante la multitud de gente, juntamente con aquel hombre llamado Barrabás. Quiero tomar de esta historia algo que quizás nos pueda ayudar y poder de alguna forma cambiar nosotros de rumbo o de perspectiva en nuestra vida, porque lamentablemente a veces el hombre no echa a ver lo que decidió el día de ayer y lo que hoy en día él está viviendo. Ha de saber que cuando es interrogado Jesús ante Pilato de antemano, esto ya estaba determinado, pero yo quiero que vea respecto al comportamiento del pueblo y de aquellos líderes religiosos que se habían llenado de gran envidia y de mucho odio contra el Señor Jesús por las grandes maravillas, por todos los beneficios que Él otorgaba al pueblo, a los necesitados, a la gente enferma, a la gente con discapacidad, a la gente que se encontraba poseída, a la gente que se encontraba en una situación caótica, terrible, lamentable, y que al presentarse Jesús ante aquellos hombres, ante aquellas mujeres, estas personas pudieron recibir muchas cosas maravillosas de parte de Dios. E inclusive cuando a Jesús le quisieron apedrear, y Jesús, viendo los corazones, las mentes de ellos tan perversas, llenas de odio, llenas de homicidio, Jesús les preguntó: ¿por cuál de todas las cosas me queréis matar? ¿O me queréis apedrear? Porque muchas cosas buenas he hecho a favor de ustedes. Yo menciono estas cosas porque la personalidad de Jesús y la personalidad de Barrabás, que era un hombre nocivo para la sociedad, nos dice la historia que este hombre inclusive había cometido homicidio y que él se encontraba en la cárcel por los grandes delitos que él había cometido, y había causado grandes revueltas en el pueblo, de tal manera que había provocado en algún tiempo un desajuste social en toda la comunidad. Por lo cual yo estoy mencionando que el hacer la comparación de Jesús con Barrabás es un contraste muy marcado, y que cuando Pilato expone ante toda aquella multitud de gente a cuál de los dos soltar, la Escritura nos dice en los versículos que acabamos de leer que eligieron a que Barrabás fuese suelto y que Jesús fuese crucificado.
creo yo que de alguna manera esto nos podrá ayudar a entender el motivo, la razón por la cual e inclusive el pueblo de Israel hasta la fecha se encuentra en serios problemas. Si nosotros empezamos a leer parte por parte de los versículos que acabamos de nosotros de mencionar, nos damos cuenta que esta multitud que estaba gritando que crucificara a Jesús y que a Barrabás fuese suelto, no se hallaba en ninguna manera en condiciones favorables, mucho menos en buenas condiciones espirituales para darse cuenta y discernir las cosas que estaban sucediendo al momento, y que ellos mismos se convertirían en verdugos de aquel que les había dado la vida y que había llegado el momento o el tiempo de la visitación de Dios hacia este pueblo. Pero nos dice la historia en lo que estamos leyendo, que cuando el gobernador tomó agua y al ver que ellos insistían en que Jesús fuese crucificado y que Barrabás fuese suelto, no le quedó otra cosa al gobernador menos que tomar aquel recipiente de agua, lavarse las manos y decirle a todo el pueblo: ningún mal hallo yo en este hombre, ningún delito en este justo. Pero menciona y dice: libre soy yo de la sangre de este hombre. Y añadió: allá ustedes. Cuando Pilato termina de hablar estas palabras, ellos contestan rápidamente y dicen: la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto nos revela que la elección que ellos estaban tomando lamentablemente era una elección inacertada. ¿Por qué? Porque es muy fácil de entenderlo, es muy fácil de asimilarlo desde un punto de vista así, hermano, espiritual. De antemano sabemos que se está tratando de un hombre inocente y que se está tratando de hacer una comparación con un hombre nocivo para la sociedad de aquel entonces. Y esto nos indica que ellos no se encontraban en condiciones favorables para tomar una elección. Cuando el hombre no goza de un equilibrio emocional, cuando no goza de un equilibrio espiritual, cuando él no alcanza a ver de una manera muy detenida las cosas que están pasando, las cosas que están ocurriendo, lo que está pasando en su vida, cuáles son los motivos, cuáles son las razones, el por qué él se encuentra así, y él se cierra y lamentablemente él decide buscar un culpable, un responsable, cuando realmente las cosas que él está viviendo al presente es porque el día de ayer él tomó una mala decisión, él tomó una mala elección. Quiero abundar un poco en esto, porque cuando ellos mencionan y se hacen responsables de sí mismos, de la acción que están tomando, de lo que ellos están decidiendo, como muchas de las veces nosotros como personas adultas, como personas con raciocinio, con la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, ya que en las dos personalidades fácilmente podríamos decir, hermano, sin ningún lugar a dudas, que Jesús representaba el bien, representaba el bienestar, representaba la bendición, representaba la prosperidad, representaba la paz. Todas las cosas que emanan de este libro en cuanto a las promesas de beneficios para los hijos de Dios, para la gente que realmente quiere tener una vida abundante, es fácil poder darnos cuenta que lo único que hizo Jesús es venir a hacer bien a esta tierra. Él representa el bien. Quiero hacerlo de una manera muy práctica. ¿Por qué? Porque lo que voy a mencionar nos va a ayudar bastante
parte que muchas de las veces nosotros no estamos en una situación muy cómoda o muy capaz de poder ver la realidad de nuestra vida, de lo que está pasando. Barrabás representa todo lo contrario de lo que Jesús representa. Él representa problema, Él representa enfermedad, Él representa pobreza, Él representa muerte, Él representa maldición. Todo lo que es contrario a lo del Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que ellos hayan elegido a Barrabás, el que ellos hayan elegido que Jesús fuese crucificado, eso lo hacía a ellos muy responsable de sus decisiones. Cada decisión, hermano, hermana, amigo, que nosotros tomamos en la vida tiene sus consecuencias, tiene sus resultados. Muchos hemos dicho a través de la historia del pueblo de Israel, ¿por qué al pueblo de Dios le ha ido de esta manera, le ha ido de esta forma, cuando es el pueblo predilecto de Dios? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual a este pueblo le ha ido tan mal? Si revisamos un poco de la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que lo que ellos mismos hicieron es echarse una maldición, porque ellos fue lo que ellos escogieron, fue lo que ellos eligieron. Caiga la sangre de este hombre sobre nosotros y también sobre nuestros hijos. Las decisiones que nosotros tomamos repercute a los que nos rodean, repercute a la familia, repercute a los hijos, repercute a los nietos, repercute a los tataranietos, y así generacionalmente, de tal manera que hay maldiciones generacionales que alguien en un momento dado tomó una mala decisión, motivo por el cual ahora están viviendo una cosa triste, lamentable, terrible. Hay familias donde se ve mucha muerte, se ve mucha enfermedad, muchas desgracias, se ve pobreza, se ve un desamor, se ve un desajuste emocional, psicológico, una situación terrible. ¿Por qué? Porque un día alguien tomó la decisión y esa decisión que él tomó o esa elección trajo sus consecuencias. Nomás vea usted la historia en el año 1933, en los tiempos de aquel personaje que causó un gran trastorno en gran parte del mundo, aquel hombre llamado Hitler, aquel hombre que encabezaba sobre los escuadrones de Alemania, que asesinó de 5 a 6 millones de judíos. Una cosa terrible que le llaman el holocausto, de la historia más mencionada, donde niños, ancianos, jóvenes, mujeres de todas las edades de sangre judía sufrieron de una forma tan terrible a causa de aquel terrible momento que vivieron, perdiendo la vida en aquellas bodegas donde aquellos gases causaron la muerte en sus personas. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede pasar esto si en realidad es el pueblo de Dios? Pero si nosotros empezamos a escarbar, empezamos a informarnos, a sacar la raíz del problema, a qué se debió, nos damos cuenta que ellos tomaron una mala decisión. Y esa decisión trajo sus consecuencias, trajo gran mortandad, trajo una terrible maldición que hasta la fecha este pueblo se ha convertido en un pueblo muy mencionado por las cosas que le han sucedido. Un pueblo, podríamos decir, sin paz y que busca tener la tranquilidad, la paz que tienen muchos pueblos. Pero yo quiero mencionar que este pueblo, desde el principio de la historia, el Señor fue muy claro con ellos, como Dios ha sido claro con usted, amado hermano, amada hermana, y con mucha gente que tiene la capacidad de razonar las cosas de una manera muy concienzuda.
quiero decirle una cosa: cuando afloran los sentimientos, las emociones, y cuando imperan más en nuestra vida que la razón, quiero decirle que el hombre no está en buenas condiciones favorables para tomar elecciones. Y desde el principio del pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, se habló tan claro con ellos que de ellos dependía un buen futuro o un mal futuro. Esto indica y revela que la mala suerte, que el mal destino o que las cosas ocurrieron por producto de la casualidad. No, no es así. El hombre toma y decide su propio destino. Dijo aquel personaje llamado Amado Nervo en una de sus máximas, dijo: yo me convertí en el arquitecto de mi propio futuro, de mi destino. Y si yo proveí para mi vida hiel, y si yo proveí para mi vida miel, entonces una de las cosas es lo que voy a tener. O sea que existe la ley de la compensación. ¿Cómo la ley de la compensación? Que lo que usted siembra, que lo que usted decide, eso es lo que usted va a cosechar. O sea, a nadie podemos hacer responsable, a nadie podemos culpar de las malas decisiones que uno mismo toma. Allá en aquella montaña, cuando se le entregaron las leyes al pueblo de Israel, fue muy claro Moisés a través del Espíritu Santo, que le dijo al pueblo de Israel: he puesto delante de vosotros el bien y el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y le dice: escojan pues la vida para que vivan ustedes y toda su descendencia. Esto es tan fácil de entenderlo, pero nos damos cuenta que a través de la historia el pueblo de Israel empezó a tomar malas decisiones, malas elecciones, motivo por el cual a veces estaban en situaciones muy lamentables. Había fracasos, había hambres, había desajustes, pero porque ellos tomaban la elección. E inclusive vuelve a aparecer a través de aquel hombre que fue uno de los que entró a las tierras de Canaán, de la generación que salió de Israel, de Egipto, y que él fue uno de los que repartió las tierras prometidas a las 12 tribus de Israel. En un momento dado de desesperación se dio cuenta Josué que el pueblo, una vez instalado en aquellos lugares y que estaban poseyendo ahora las promesas, estaban tomando una mala elección. Cuando el Señor les había dicho que expulsaran a todos los amorreos, los jebuseos, los heteos, y que no se mezclaran con sus culturas, con sus costumbres, con sus ideologías, y que tuvieran cuidado mucho menos de inclinarse a esos dioses de los amorreos. Pero ¿qué pasa? Llega el momento donde Israel toma la mala decisión, y Josué abiertamente en el capítulo 24 versículo 15 del libro de Josué nos menciona que les dice: escogeos vosotros a quién sirváis, si a los amorreos, a los dioses de los amorreos, donde hemos venido a conquistar y donde nos hablaron vuestros padres que adoraban a dioses ajenos, y que nos dijo Jehová de los ejércitos que no nos involucrásemos en ello, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Pero dice Josué: escoged vosotros a quién serváis. Dice: porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Vemos la elección. La elección de Josué juntamente con su familia era para bendición. Pero Dios nos pone a nuestro alcance de ambas cosas, y donde uno mismo decide su propio futuro. Hermanos, hermanas, a través de este relato bíblico nos damos cuenta que al pueblo de Israel no le ha ido nada bien.
Y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. No podemos culpar al marido, no podemos culpar a la esposa, no podemos culpar al tío, no podemos culpar al presidente, no podemos culpar a aquel partido político, no podemos culpar a nadie de lo que nos está ocurriendo, de lo que nos está pasando. Si las cosas no han marchado de una manera favorable, si las cosas no han marchado bien, si las cosas no han sido agradables para su vida y siente que usted se ha estancado y que se está desgastando y que día con día usted siente que se está hundiendo más y ve usted que no puede salir del atolladero, es hora de que usted se ponga a reflexionar. Como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. No podemos señalar a nadie de nuestras derrotas, de las enfermedades, de las cosas que están apareciendo, de la crisis y de tanta cosa. Lamentablemente, estas cosas también aparecen dentro de la iglesia. ¿Por qué hay tanto hermano en derrota? ¿Por qué hay tanto hermano en crisis? ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tanto hermano con un estado anímico completamente decaído? ¿Por qué hay tanta crisis espiritual? ¿A qué se debe tanta enfermedad? Es que hay un problema. Y el problema no es de nadie. El problema es suyo, hermano. El problema es suyo, hermana. El problema es suyo, joven. Lo que tú decides hoy o lo que tú eliges hoy determina el día de mañana. ¿Cuántas malas decisiones has tomado y has visto los resultados? Mira tu persona, mira tu familia, mira tu hogar, mira tu salud. ¿A quién podremos echarle la culpa? Lamentablemente, a veces, hermanos, todo se lo atribuimos a una prueba, a una lucha, cuando realmente no es así. La Biblia, es cierto, me dice que el que quiere vivir piamente padecerá persecución. Pero alguien que quiere vivir piamente, su conducta, su forma de manejarse, su relación con Dios, su relación con su familia, su relación con los demás, su forma de manejarse, su patrón de conducta, podríamos decir, es un hombre que realmente ama a Dios, sirve a Dios, tiene una vida entregada a Cristo. Entonces podríamos decir, es que son las luchas, es que son la prueba. Pero si no estás haciendo ninguna de estas cosas y tú el día de ayer tomaste una mala decisión, ahora están las consecuencias. Ahora estás viviendo lo que tú mismo sembraste el día de ayer. Pero sabes una cosa, te doy una gran noticia. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden tomar otro rumbo. Y mientras hay vida podemos acomodar las cosas y empezar a elegir bien, a tomar buenas decisiones. Y nos enseña la palabra que cuando nosotros tomamos las decisiones que están dentro del marco de Dios, que están dentro de la voluntad de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a ser diferentes. No estás cansado de vivir así. No estás cansada de ver lo mismo. Tú puedes salir de ese estado en el que te encuentras. Aquellos gritaban: crucifícale, crucifícale. Suelta a Barrabás y a Jesús crucifícale. Si yo te preguntara
¿Qué hubieses gritado tú en aquel entonces? De seguro me dirías tú: yo gritaría: suelten a Jesús y crucifiquen a Barrabás. Pero sabes una cosa, que espiritualmente hablando las cosas se vuelven a repetir. ¿A quién has elegido? ¿A Jesús o a Barrabás? Te hablo en términos espirituales. Lo de Barrabás es fácil, lo de Barrabás es placentero, lo de Barrabás es cómodo. Se vale de todo, no hay ley. Se maneja conforme a sus pensamientos, a sus sentimientos, sin que estén asentadas en la razón. Pero yo te aconsejo: elige a Jesús el día de hoy. Elige a Jesús. Elige a Jesús. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Hay tantas lágrimas en el corazón, en el alma. Hay mujeres que callan y que solamente la almohada es su testigo, o aquel lugar donde se sienta solo o sola y empieza a ver todas las cosas que le pasan, que le suceden. Esas lágrimas pueden terminar. Tu alma puede tomar otro rumbo. Cierra tus ojos. Vamos a reconocer ante Dios. Vamos a decirle con los labios de nuestro corazón: Señor, es cierto, yo he tomado malas decisiones muchas veces y no he reconocido y he buscado responsables. Perdóname, Señor, porque he sido terco, me he dejado guiar bajo mis emociones, bajo mis sentimientos, bajo los pensamientos que me vienen, Señor, y lamentablemente he errado, y ahora lo que vivo es porque el día de ayer tomé una mala elección. Ya no quiero seguir tomando malas elecciones. Ya no quiero tristeza en mi hogar. Ya no quiero enfermedad en mi hogar. Ya no quiero crisis en mi hogar, en mi familia, en mi persona. Estoy cansado, Señor, de vivir una vida raquítica, pobre. Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones desde hoy en adelante. Quiero que empiece una primavera. Quiero que estas lágrimas, Señor, desaparezcan de mi alma. En tu nombre poderoso, Jesús, te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora sé quien me acompaña. Hizo brillar su luz, Aleluya. huyó de mí la oscuridad y ahora
Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por hacerme entender. Gracias por hablarme a través de tu palabra y pueda ver mi condición, mi realidad. Esas lágrimas, Señor, sé que eran innecesarias, pero hoy tú has quitado de mí esa venda, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Aleluya. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora sé que Él me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, ganando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, ganando de su amor y de su paz. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición que Dios nos ha dado esta tarde. Les agradecemos por la oración y el esfuerzo que hacen para estar con nosotros aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. No se pierdan ninguno de estos servicios. Deseamos y queremos y anhelamos que sus vidas sigan siendo bendecidas de parte de Dios. Dios los bendiga, el Señor sea con ustedes. Hasta la próxima. Dios los guarde. Dios los bendiga.